Bueno, y siguiendo con nuestro estudio sistemático, vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 5. Y antes que eso, bueno, quería que leamos el pasaje y después unas cuestiones para entender todo el contexto, ¿sí? Leemos, dice versículo 1, capítulo 5, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Sea puesta en lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga un testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero las viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen sus casas, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya alguna se ha apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos de delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patente antes de que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Si vemos el título de este pasaje, de este capítulo, nos damos cuenta que habla de deberes hacia los demás, de, digamos, responsabilidades que tenemos hacia los demás. Pero si nos ponemos a leer, es como, para entender todo el pasaje, debemos ver un poco el contexto y cómo fue escrita la carta, en qué situación, qué era lo que estaba sucediendo. Y recordamos que es una carta escrita por Pablo a Timoteo, donde él lo aconseja a dirigir la iglesia en Éfeso, donde habían falsos maestros que estaban amenazando con socavar la obra que se estaba realizando allí, ¿no? Y Timoteo, un amigo muy querido de Pablo, estaba pasando por una situación bastante particular, difícil, necesitaba estímulo, acompañamiento, consejo, guía para poder llevar la iglesia, ¿no?
Timoteo fue dejado por Pablo, porque Pablo se entera que estaban sucediendo cosas allí en la iglesia, entonces lo manda a Timoteo a corregir estos errores y falsas doctrinas. Muy influenciada por el culto a la diosa Diana, ¿no? en este momento. Y estaba de a poquito como infiltrándose allí en la iglesia en Éfeso. Sucedía en ese tiempo que la iglesia funcionaba en casas, ¿no? Qué particularidad con lo que está sucediendo hoy. ¿Y qué pasa? Como se levantaban diferentes maestros en las diferentes casas, era lo que estaban socavando de a poco la doctrina de la iglesia. Y como habíamos escuchado en unos domingos anteriores, justamente que creo que enseñaba David, el capítulo 2, se estaban levantando mujeres que se imponían sobre los hombres, digamos, sobre la autoridad del hombre. Y entendíamos que era una cuestión cultural. Ahora bien, bueno, acá era lo que mencionaba hace un rato, a quién fue escrita y qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Pablo deja a Timoteo a cargo de esta situación muy difícil en la iglesia, donde los falsos maestros, justamente pertenecientes a Éfeso, eran los que estaban desviando cada uno a la iglesia en los hogares. Y Pablo justo escribe para apoyarlo y fortalecerlo, y además detener a estos ancianos y viudas jóvenes que estaban como socavando de a poquito la obra allí en la iglesia. Seguimos. Este capítulo yo lo seccioné en 3 partes. Tenemos el versículo del 1 al 2. Pablo insta, digamos, a honrar apropiadamente a las personas de cualquier sexo o edad, ¿no? Leemos en el versículo 1, dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Nos damos cuenta que la iglesia ha sido por ahí media socavada por estas cuestiones de una autoridad o alguien dirigirse a una persona, de cómo lo tratamos. Podemos a veces de alguna manera ser hirientes sin quererlo. Tenemos que tener eso en cuidado, y acá es lo que está Pablo instando a Timoteo, la manera de conducirse. Sabemos que Pablo incluso era más jóvenes que los ancianos a los que tenía que reprender o exhortar, ¿no? Entonces seguimos, del 3 al 16 habla de los deberes hacia las viudas y a qué estar atentos, porque sucedía algo particular que ahora vamos a seguir viendo. Y el pasaje del versículo 17 al 25 habla específicamente sobre los ancianos. Dice, ¿qué pasa con el creyente mayor? Dice, acá no, en esta primera parte habla de los ancianos como personas mayores, ¿no? No como el anciano que ejerce el oficio en la iglesia, que habla de tratar con respeto y no con dureza. Esta es la primera parte, no es la que queremos hacer énfasis en este día, sino que seguimos. Acá es un punto donde quería hacer énfasis, porque si uno empieza a leer en el capítulo, es como a veces un poco confuso, pero bueno, es un poco de indagar y de buscar, ¿no? En ese momento la iglesia primitiva tenía un ministerio que tenía que indagar sobre las viudas, quienes realmente estaban pasando por necesidad. Tenían que llevar un listado.
y ese listado en la que se anotaban, ellas servían en alguna manera a la iglesia, ¿no? Eso tenemos que tenerlo en consideración porque por ahí se menciona, pero no de una manera directa. Y en este listado aparecían las viudas jóvenes. ¿Quiénes eran estas viudas jóvenes? Eran viudas que se anotaban para aprovechar de los beneficios que estaban dando en la iglesia. Nosotros como iglesia, como cristianos, digamos, servimos en alguna manera a la comunidad y a veces hay gente que busca provecho en esas cosas, ¿no? A veces me acordaba que evangelizábamos llevando comida, algunos se acordarán, a los hospitales para las personas en situación de calle. Algunos los podíamos predicar, les podíamos hablar de la palabra, y otros nada más querían recibir el alimento, recibir el café, la sopa y el alimento que llevaban. Entonces, lo mismo sucede con estas viudas jóvenes que encontramos aquí en Éfeso. Ellas querían, en alguna manera, recibir estos beneficios, estas cosas que dan, para otros fines. Se hablaba de que terminaban utilizando estas cuestiones para ir y tener relaciones con otros hombres, además llevaban chismes, hablaban de casa en casa, iban llevando y sembrando lo que a veces decimos sembrando pequeñas zorras, y eso iba socavando la iglesia en ese tiempo. Por esto Pablo le decía a Timoteo que clasificara digamos, que buscara las viudas, instara a que indaguen a las viudas mayores que realmente necesitaban, que habían perdido el sustento de su familia, y a ellas debían mostrar el amor y la misericordia de Jesús. De alguna manera era una manera de filtrar esto que estaba sucediendo, que estaban llegando las viudas jóvenes. Dice el versículo 3, dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Honra, dice, dar respeto, cuidado, sostener, tratar con gracia, con misericordia. Así de la misma manera que hablábamos al principio, versículo 1 y 2, de honrarlos y tratarlos con toda pureza, de esta misma manera deberíamos tratar a nuestras viudas mayores, nuestras viudas que en verdad lo son, como dice. Se debía indagar si esta persona tenía una familia, tenía nietos, tenía hijos, tenía nietos, tenía alguien que los cuide. Porque si tenía familia, dice el versículo 4, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres porque esto es bueno y agradable delante de Dios, ¿no? ¿Qué dice Éxodo 20, 12? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te dio, ¿no? Debemos tener eso en mente. Nosotros tenemos una viuda en nuestra familia, debemos ser los primeros, no cargar la responsabilidad a la iglesia, porque por ahí la iglesia tiene otras cuestiones o tiene más personas a la que cubrir, ¿no? Es un deber que tenemos nosotros como creyentes, que encontramos acá en este pasaje para con nuestras viudas, nuestras personas mayores. Dice, porque si alguno provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado, perdón, leo el versículo, dice, sí, porque si alguno no provee para los suyos, me faltó el no,
y si mayormente para los de su casa ha negado su fe, y es peor que un incrédulo, porque se hablaba que en esa época los incrédulos sí cuidaban a sus viudas, como nosotros creyentes, o los creyentes en esa época, no cuidan a sus personas mayores, ¿no? ¿En qué cabeza cabe? Eso debíamos como prestarle mucha atención y a veces sucede porque nos metemos tanto en cuestiones de la iglesia que podemos llegar a olvidarlo y realmente son personas importantes. Hoy damos gracias a un ministerio que tenemos que realmente es cuidar de las personas mayores, las personas que lo necesitan y acompañarlas. Hablábamos en el principio de que hay que exhortarlos, y justamente en el griego que aparecía ahí en este pasaje que es al principio, la palabra exhortar al griego se relaciona mucho con paracletos, ¿no? Con una cuestión de acompañarlos, exhortarlos, de estar con ellos. Sigamos, versículo 9, dice: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años y que haya sido esposa de un solo marido. Esta lista que se habla es la lista para el compromiso con la iglesia, ¿no? Viudas de verdad. Una viuda que espera en Dios, que sabe que no tiene el sustento porque su familia no está, que realmente no tiene familia, y ella espera en Dios, confía en Dios que esa provisión va a llegar. Es irreprensible. No menor de 60 años habla acá Pablo, porque la que es menor de 60 años está en condición de casarse y a su vez poder tener hijos. Todavía tenía suficiente juventud, se diría, o era culturalmente visto así de esta manera, en este tiempo. Esposa de un solo marido, humildes y serviciales. Acá dice que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos y si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿No? Y ahí sigue, dice: pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan con Cristo y quieren casarse. Que dice encima que viviendo aún están muertas. ¿Por qué? Porque viven en delitos y pecados, siguen regocijándose en el deleite del pecado. Habla de quebrantar su primer amor. Acá no habla del amor a Cristo, sino habla de esta promesa que hace, porque una vez que uno se entraba en esta lista, se comprometía para con la iglesia, a dedicar su servicio a la iglesia. Pero si era joven, esta joven, decía acá en el versículo que leíamos, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo y quieren casarse. Digamos, quieren volver atrás esa promesa que habían hecho de entrar en la lista y estar sirviendo en el servicio diario, digamos. Otra característica de las viudas son chismosas, son entrometidas y iban socavando realmente el trabajo en las iglesias. Esta era una cuestión importante que debíamos tener en cuenta, porque era lo que estaba sucediendo, ¿no? en esa época. Por ahí no se nota tanto ahora, no hay esta situación que se estaba dando en Éfeso, donde las mujeres se superponían por sobre la autoridad de los hombres, e incluso no estaba esta situación de viudas jóvenes que iban socavando, ¿no? la cuestión. Pero bueno, era un punto importante a entender en este pasaje, porque era lo que estaba sucediendo en Éfeso en ese tiempo, culturalmente era lo que estaba sucediendo, ¿no? Y para entender en
en el contexto está bueno poder conocer todo esto. Dice, versículo 2, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, es lo que leemos, lo que decíamos de este compromiso que habían adoptado. Y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, no solamente ociosas, sino también chismosas, entrometidas y hablando lo que no debieran, queriendo pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Esto es lo que recomendaba Pablo, ¿no? Que si no superaban los 60 años, más bien se casen, que críen hijos y no den pie a tener, digamos, a andar chismoseando, entrometiéndose en la vida de los demás. Dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y que no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para los que en verdad son viudas. Esto es lo que decía al principio, ¿no? Que prestemos atención nosotros a las viudas que tenemos en nuestra familia o las que podemos acompañar y no sobrecargar de esta manera a la iglesia. Ahora bien, seguimos con la tercera parte, digamos, los ancianos, habla acá, versículo 17 hasta el final. Y no quiero que hablemos de los deberes de los ancianos o cómo deben comportarse, porque eso ya lo vimos, lo estuvimos estudiando en domingos anteriores, sino que veamos el contexto, qué era lo que estaba sucediendo en ese momento en este pasaje. Ellos eran la fuente de las dificultades por las que estaba pasando la iglesia en Éfeso, porque era incompetente, se dice, ¿no? En ese momento. Y por eso vemos las cuestiones siguientes de si tenemos algo contra algún anciano, había que buscar 1, 2 o 3 testigos para realmente comprobar, y estos testigos tenían que ser de buena conducta, intachables, honestos, porque ¿qué pasaba en esa época? Eran muy dados al alcohol, ¿no? Andaban en borracheras, era lo que se veía, y además sucedían estas cuestiones que permitían que se fuese socavando la obra en la iglesia. Entonces, Pablo le explica a Timoteo la manera de restaurar, de supervisar adecuadamente el rebaño y el cuidado pastoral, ¿no? De cómo debía hacerlo, que era lo que hablábamos esto justamente de indagar y de llamarlos a cuenta. Realmente un anciano, pastor, se hablaba de obispo también, tenía que honrar, proteger, reprender, digamos, tenía que estar atento a estas cuestiones, y era lo que realmente llegó Timoteo a hacer para estos ancianos que andaban haciendo mal su tarea allí en Éfeso. Aún así, Pablo insta a Timoteo que respete la edad que tiene, porque si bien Timoteo es menor, los ancianos eran mayores y debía respetar su mayoría de edad, pero no debía ser condescendiente con su conducta, que justamente era esto, ¿no? Que hablábamos que eran dados al alcohol en ese tiempo. Y en amor debía confrontarlos y pedirles que renuncien a su liderazgo de alguna manera, porque no estaban haciéndolo de la manera que Dios lo pedía, ¿no? Y bueno, acá también se mencionan las características, sigue mencionando las características, cómo debían ser. Versículo 17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan
en predicar y enseñar. Y en esto es también algo de lo que quiero hacer énfasis, porque de eso se trata, ¿no? Si una iglesia está siendo enseñada, siendo guiada, siendo predicada, es una iglesia que no se presta a los chismes, no, me dijo este, me dijo lo otro. Debemos estar convencidos de lo que creemos y no permitir estas cuestiones. Si llega alguien con, no, me dijo fulanito tal cosa, perdón, fulanito no está en este momento, no podemos hablarlo en este momento, estaría bueno que él esté y lo hablamos entre los tres. O no permitir, decir, che, mirá, no me parece que estemos hablando de este tema, si tenés un problema con esa persona deberías hablar. Y de esta manera demuestra también una cuestión de madurez, que era lo que le estaba faltando a la iglesia de Éfeso en ese tiempo, razón por la cual Timoteo llega comisionado por Pablo para salvar estas cuestiones. Y acá dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Esta era una cuestión de no de exponer de manera pública al anciano de una sola vez, sino que es sucedida varias cuestiones de primero lo llamás a cuenta, no pasa nada. Conseguís los testigos, llamás, no cambia su actitud y bueno, lo haces partícipe a la iglesia para que todos lo llamen a cuenta. Pero sucedía en este momento, en este caso particular, porque había como mucho desorden. Encarezco delante de Dios, sigue diciendo versículo 21, y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Acá es una cuestión de no debemos actuar, no, me gusta fulanito cómo canta, él va a estar ahí en la alabanza, porque canta lindo, pero si todo lo que vemos por detrás no es bueno, no tiene que ser así, ¿no? Digamos, tiene que ser sin ligereza, dice acá, como que debemos analizarlos, debemos ver el testimonio, cómo se comporta, cómo está en la iglesia, bueno, son cuestiones que Pablo le da a Timoteo para que evalúe y vea quiénes deben ser los que deben estar al frente de la iglesia, ¿no? Seguimos, dice, acá es como una cuota de color. Si bien hablamos que los ancianos en esa época eran dados al vino y se emborrachaban y era una de las cuestiones por las que se estaban desviando, porque caían en eso, Pablo le dice a Timoteo, ya no bebas aguas, sino usa un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Es como un paréntesis en medio de toda la carta. Si te sentís mal, no sigas tomando agua, porque realmente en esa época, creo que David lo había mencionado, el agua podía traer virus, podía estar contaminada y eso les causaba malestar, por eso se tomaba el vino para hidratarse. Y de esta manera como que Pablo lo alienta también, bueno, no está mal, digamos, no quiere decir que esté mal tomar vino, sino que le dice, tomá tranquilamente, si total el abuso del alcohol es lo que estaríamos digamos, en este momento juzgando. Así que dice, los pecados de algunos se hacen patentes antes de que vengan a juicio, mas otros se descubren después. Asimismo hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera, digamos, son las malas, no pueden permanecer ocultas. Y acá es
llamo estos dos versículos para una evaluación personal de cada uno, ministerial, como hijos de Dios, hermanos en la fe. Llamémonos a cuenta qué cuestiones tenemos que analizar de nosotros, qué cuestiones tenemos por ahí que abandonar. El otro día hablamos con David y Walter, de por ahí no son cuestiones incluso pecaminosas, pero son cuestiones que no nos permiten seguir avanzando, seguir creciendo. Me llamo a mí personalmente, no sé, digamos, qué cuestiones hay en mi vida que no deja avanzar mi vida por ahí espiritual, mi vida de iglesia, que nos llamemos cada uno a cuenta, porque como dice versículo 24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que vengan a juicio, mas otros se les descubre después. Igualmente sigue el versículo 25, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, se ve, eso se ve, se nota, y las que son de otra manera, las no tan buenas, las que pasan del otro lado, no pueden permanecer ocultas. Y eso es algo que debemos evaluar cada uno. Por ahí hay unas cuestiones que no nos podemos dar cuenta o no las vemos nosotros que nos está dañando, y viene alguien y nos dice, che, mirá, me parece que esto deberías modificar, porque no está ayudando en esto. Una actitud, una manera de ser, una manera de hablar, vestirte. No sé, ahí hubo una época donde, no sé, tener barba hubiese sido bastante negativo estar al frente de la iglesia, ¿no? Estar dando una enseñanza con barba. Digo un ejemplo por decir, porque se me ocurrió, no usar corbata en una predicación podría ser algo pero hay cuestiones personales, cuestiones que debemos analizar de nuestro propio ser, qué es lo que nos está desviando, qué no nos está permitiendo tener una comunión plena, tener una llenura plena del Espíritu Santo, ¿no? Y esto era lo que por ahí estaba sucediendo también en esta iglesia en Éfeso. Si bien el título habla de los deberes hacia los demás, hacia ancianos, mujeres, jóvenes, hermanos, las viudas, vemos las cuestiones que no le permitían a su vez crecer a la iglesia de Éfeso. Y eso es a lo que nos deberíamos llamar. Hoy la iglesia en el Centro Cristiano de Palermo, por la gracia y misericordia de Dios, está creciendo. En medio de toda esta pandemia, creció y sigue creciendo. Y esto nos llama a una evaluación constante, cómo estamos, cómo venimos, cómo viene nuestra relación con Dios, con los hermanos, con nuestra familia, porque leíamos acá, ¿no? El que no cuida de sus propias viudas era peor que un incrédulo, ¿no? Estamos prestando atención a nuestra familia, perdón, que están pasando necesidad. Evaluemos esas cuestiones, y eso quería que hoy podamos desafiarnos cada uno en nuestro corazón, de llamarnos a cuenta, a ver qué debemos evaluar, qué debemos sacar de nuestras vidas o mermar para que siga creciendo Cristo y su obra siga siendo manifiesta en nuestras vidas y en su iglesia. Hoy es acá en Palermo, hay gente por todos lados en esta reunión y es cada uno obrando y llevando el Espíritu Santo, ¿no? La obra de Dios en todos lados. Y si hay algo en nuestra vida que no permite crecer, es una obra que no está llevando a su mayor esplendor, digamos. Así que el desafío es ese, hermano, que podamos estar orando, que el Señor nos muestre si no lo estamos viendo, y si no va a salir a la luz en algún momento. Estaría bueno que eso no suceda,
sin antes nosotros poder sacarlo de nuestras vidas y controlarlo, ¿no? Eso era todo, eso era lo que quería profundizar, más allá de los deberes, las cuestiones que estaban aquejando a la iglesia de Éfeso, por qué estaba sucediendo esto, ver el trasfondo, ¿no?, de lo que sucedía ahí en la iglesia y por qué Timoteo fue comisionado allí a la iglesia de Éfeso para poder indagar y no perseguir, sino llevar adelante la obra y ver de qué manera podía solucionar todo lo que estaba pasando. Así que, hermanos, es un desafío que no caigamos en esto. Los chismes y todo eso no son solo de mujer, puede suceder en hombres. Por ahí hay un comentario que creemos que no tiene intención, puede causar algo grave, y eso debemos estar controlándonos cada uno de lo que decimos, lo que hablamos, con quién lo hablamos, cómo lo hablamos, todo. Así que, hermanos, oramos. Bendito Padre, Señor, gracias te damos por esta mañana, gracias por este tiempo que nos permites pasar como iglesia, unidos. Qué coincidencia que, como en Éfeso es en cada una de nuestras casas, estamos reunidos, estudiando tu palabra, orando. Padre, que sean visibles a nuestros ojos las cuestiones que no nos permiten crecer, no nos permiten crecer como hijos tuyos, Señor, como iglesia. Si bien vemos que tu iglesia avanza porque la obra es tuya y nosotros no somos estorbo ante ella, Señor, porque tú eres quien añades a tu iglesia los que han de ser salvos, Señor, y los que van a servir y ser utilizados como herramientas. Padre, que podamos seguir evaluando y ser de bendición, y no para entorpecer el crecimiento, Padre. Que podamos ser instruidos por tu palabra, que permitamos que cada mensaje, cada estudio de tu palabra nos enseñe y nos vaya fortaleciendo en las relaciones, fortaleciendo en la manera de conducirnos, fortaleciéndonos en la manera de dirigirnos, de hablar, de comportarnos, incluso ante las cuestiones que no nos gustan, poder entregar una sonrisa, porque eso denota otra actitud frente a todas las cuestiones que nos pasan, Señor. En medio de esta pandemia, que no nos gusta, no podemos estar de acuerdo, ¿qué actitud tomamos, Señor, frente a todo esto? ¿Estamos renegando de no poder reunirnos presencialmente como debemos? Estamos renegando de que no nos podemos ver de la manera que queremos ver, de que no nos podemos abrazar? Todas estas cuestiones pueden ir dañando, Señora, a tu iglesia. Debemos comportarnos realmente como tú quieres que nos comportemos, Señor, de manera pura, Señor, de manera que no iramos a nuestros hermanos, no iramos a aquellos que podamos en alguna manera lastimar. Así que, Señor, guarda nuestros corazones, guarda nuestros pensamientos, y que sea el Espíritu Santo mostrándonos realmente qué debemos cambiar en nuestros corazones, para así tu iglesia seguir siendo bendecida por tu obra y por ser utilizada, Señor, para bendición y extensión de tu evangelio a aquellas personas que no te conocen, Señor. Te damos infinitas gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que se han reunido, por este tiempo y por tu obra aquí en Palermo, que tú has puesto ancianos, diáconos, diaconisas, personas que sirven, comprometidas. Tenemos misioneros, Señor, gracias por esa gran bendición, por la extensión que se está dando en diferentes lugares de Argentina. Que tú bendigas, Señor, tu obra, porque nosotros no somos estorbos, sino que tu obra avanza porque tú eres el motor, tú eres el que lleva adelante todo esto, Señor. Así que te encomendamos nuestras vidas, nuestros corazones y mente, Padre. Límpianos de todo aquello que pueda estorbar. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.